primera causa de mortalidad infantil y tengo intervenciones efectivas para hacerla, para prevenirlo, como la progesterona, y es el momento también para volver a hacer el screening de disfunción placentaria, que hasta hace unos pocos años era solamente simple en el segundo trimestre, es decir, se hacía solamente con arterias uterinas, pero hoy en día también se hace combinado como en el primer trimestre, combinando entonces IP medio de las arterias uterinas, presión arterial media, y también podemos incluir algunos factores antiangiogénicos. Y de acuerdo a estos hallazgos, establecer si hace falta un seguimiento específico para esa paciente, ¿sí? Va a haber pacientes que hayan llegado tarde a combinado, porque llegaron con una longitud cefalorragia mayor a 84 milímetros y no puedo hacer cálculos de riesgo en el primer trimestre. Antes a estas pacientes se les ofrecía un cuádruple test, ¿sí? Se les ofrecía, de lo que vamos a hablar, pero bueno, un cuádruple test es básicamente el dosaje de hormonas séricas para calcular riesgos de patologías, entre ellas aneuploidías, espina bífida, etc. Hoy en día lo que uno le ofrecería a esta paciente es una prueba de ADN fetal en sangre materna. Si ella quiere saber cuál es el riesgo de aneuploidías, pero llegó tarde al screening combinado, lo mejor sería ofrecerle una prueba de ADN fetal en sangre materna. Puede ser que esa prueba de ADN fetal en sangre materna dé alto riesgo y ahí en ese caso voy a tener que hacer una amniocentesis, una biopsia corial, de acuerdo a donde esté la placenta, un poquito más tarde de lo que hubiera hecho si tenía los resultados de alto riesgo en un screening del primer trimestre, ¿sí? Va a haber pacientes donde, por factores de riesgo o por hallazgos, tenga que complementar, la evaluación, el screening con ecocardio específicamente, ¿sí? Va a haber pacientes que van a tener antecedentes de parto prematuro, donde se va a justificar hacer una cervicometría antes de la E2, ¿sí? En general a las 16 semanas. Va a haber pacientes que, en base a esa cervicometría, se decida la colocación de un cerclaje, por ejemplo, ¿sí? Y después va a haber pacientes que tengan, por ejemplo, riesgo de tener, a ver, ahí no leo porque está tapando, esperemos que se vaya, a ver si ahí lo paramos y se va, no sé qué dice ahí abajo. Riesgo de, por ejemplo, de anemia, porque sean RH negativas sensibilizadas, y supongamos que tengan un valor de una PCI con un título mayor a 1/32, supongamos, bueno, a esos pacientes va a haber que ofrecerles también, velocimetría de la cerebral media. Acá, a ver, esto no es estamos así haciendo un vuelo a vuelo para saber cómo se integran, digamos, los screenings de acuerdo a lo que tienen las pacientes. Y en el caso de que el feto se ponga efectivamente anémico, en general uno va a hacer una transfusión intrauterina en ese momento. Y después va a haber pacientes que, como parte del screening de complicaciones de la monoclinicidad, uno encuentre un síndrome transfundido transfusor y tenga que hacer un tratamiento con un láser, en general un poquito más temprano que esto, en general entre las 18 y las 24 semanas, ¿sí? Entonces, resumiendo los objetivos de la ecografía morfológica detallada, después vamos a tener una charla entera de este tema, pero bueno, evaluar en detalle la anatomía, ¿sí? Puedo asistir esto con la ecografía 3D, 4D y darle también una fotito linda al paciente. ¿Sí? La ecografía 3D me puede ayudar en la evaluación, por ejemplo, de los dedos, de las orejas, ¿sí? de la cara, de algunos modos que me ayudan también con la columna, ¿sí? Y también, bueno, puedo hacer ecografía multiplanar, STIC, que en general uno no lo usa mucho, ¿sí? Voy a poder hacer el sonograma genético, sí, que es el screening del segundo trimestre, enfermedades cromosómicas, específicamente sobre todo de síndrome de Down, donde entonces una paciente, si combino, supongamos una paciente de 42 años que tenía un riesgo de 1 en 45 por edad, combino la translucencia bucal con la bioquímica sérica con el sonograma genético, la puedo llevar al riesgo de 1 en 800, que es el equivalente a una mujer de 20 años, ¿sí? Vamos a tener una charla específicamente sobre el sonograma genético. Y en el caso de encontrar un defecto congénito, poder asesorar con respecto al tratamiento, ¿sí? Hay pacientes que van a requerir una reunión, lo que llamamos un team meeting, una reunión multidisciplinaria, donde se le va a explicar, sobre todo si el paciente es candidato a terapia fetal, y va a haber distintos defectos. La mayoría van a ser, corregibles después del nacimiento. En ese caso,
tengo que hablar sobre las opciones terapéuticas, el pronóstico postnatal, seguimiento especializado en búsqueda de progresión de algunas cosas y complicaciones, ¿sí? Supongamos si tiene una cardiopatía, seguimiento para ver si esa cardiopatía evoluciona a insuficiencia cardíaca, contacto ya prenatal con el especialista, supongamos tenemos un pivot y pueden ir a ver al traumatólogo para que explique cómo es el método de Ponseti, o si supongamos tenemos un cardiópata que vea al cardiocirujano, o si es un bebé con estenosis del acueducto que vea al neurocirujano, y elección de las mejores condiciones para el nacimiento, es decir, cuál es la edad gestacional y el mejor modo de nacimiento. Va a haber algunos efectos severos como esta oloprosenfalia semilobar que no tienen tratamiento y uno tiene que, bueno, asesorar, decir la verdad, ¿sí? Contener a los padres y acompañarlas con la intención de reducir la ansiedad y facilitar el duelo, ¿sí? Y cosas más severas que esto, supongamos una cránea, apoyo psicológico y hablar sobre tratar de sacar toda la información posible para poder asesorar correctamente con respecto al riesgo de recurrencia. Y después dijimos que hay un subgrupo de pacientes que van a ser pasibles de terapia fetal, sea endoscópica o sea a cielo abierto, ¿sí? En ese caso, bueno, habrá que seleccionarlos correctamente. Eso es con respecto a las malformaciones. Con respecto a la prevención del parto prematuro, vamos a hablar mucho de esto, pero bueno, sabemos que el screening nos va a permitir reducir el riesgo de parto prematuro en forma significativa, y también con el tema del screening de preeclampsia, que ya en el segundo trimestre no estamos hablando de prevención es aspirina antes de las 16 semanas, es decir, screening del primer trimestre, pero sí nos va a permitir personalizar el seguimiento para tratar de identificar a los pacientes con más riesgo de complicaciones, ¿sí? Y llegamos a la E3, y hoy en día ya está institucionalizada la E4, la E4 es más o menos a las 36 semanas, y busca sobre todo mirar el riesgo de tratar de identificar, y todavía no está probado, pero bueno, esto digamos, lo estamos haciendo hace un par de años, que es específicamente sobre todo para identificar fetos con restricción de crecimiento tardía, así que son los más difíciles de encontrar. Pero la E3, que en promedio uno las va a hacer a las 32 semanas, va a ser sobre todo, bueno, para identificar alteraciones del crecimiento fetal un poco, digamos, de pretérmino temprano, ¿sí? Es decir, y en esos fetos instaurar de acuerdo al estadio cuándo tienen que seguir con ecografías y Doppler. En el caso de anomalías congénitas, dijimos el seguimiento en búsqueda de progresión o complicaciones. Puede pasar que haya una paciente que tenga una placenta baja en la E2 y uno tenga que chequear si realmente es una placenta previa, después más tarde, ¿sí? Pacientes que requieren tratamientos continuados con transfusiones intrauterinas, pacientes que tienen un riesgo alto de parto prematuro, requieren maduración pulmonar fetal y nacimiento, resonancias fetales en general para distintas alteraciones o distintas malformaciones para completar el estudio. Y después, bueno, algunas ecografías de bienestar fetal, incluso para colaborar con versiones cefálicas externas y tener información antes de la inducción, ¿sí? Así que eso es un poco el esquema mínimo que uno tiene que tener en la cabeza de cómo funciona y cómo se integra el screening, ¿sí? Y cada vez va surgiendo más datos con respecto a, bueno, cómo nos podemos adelantar en detectar sutilezas que pueden afectar digamos, a largo plazo a los fetos, ¿sí? Sabemos que los fetos experimentan algunos mecanismos epigenéticos por los cuales modifican la expresión de algunos genes, y eso puede tener influencia después sobre riesgos de enfermedad del adulto, como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, por lo cual cada vez estamos buscando sutilezas más chiquitas en cuanto a remodelación y cambios fetales, ¿sí? Y con esto les quiero decir que, bueno, ya no hay Da Vincis como cuando empezamos esta charla. Hoy en día no hay alguien que sea ingeniero, arquitecto, patólogo, pintor. Hoy en día tenemos que ser un poquito más humildes y trabajar en equipo, ¿sí? Y tratar de apuntar hacia las 4P de la medicina del futuro, que es que sea predictiva, y la medicina fetal es bien predictiva porque, como pueden ver, los cribados predicen complicaciones. Es preventiva porque esa información nos permite instaurar tempranamente intervenciones que evitan las complicaciones. Es personalizada porque cada paciente recibe un riesgo distinto y personal de las distintas complicaciones, ¿sí?
Fíjense que, por ejemplo, una paciente puede tener un riesgo aumentado de trisomía 18, pero tener riesgo bajo de preeclampsia y viceversa, y es participativa porque el paciente participa de las decisiones, ¿sí? Y entramos en la última parte donde esta es opcional, ¿sí? O sea, acá vamos a divagar un poquito de hacia dónde va la medicina en el futuro, así que los que están cansados, nadie se ofende, pueden desconectarse, ¿sí? ¿Cómo va a ser la obstetricia, o cómo pensamos que va a ser la obstetricia del futuro? Bueno, va a girar alrededor, pensamos, de estos ejes, los que llamamos los omics, que son, digamos, las distintas formas de obtener e integrar información biológica, inteligencia artificial, terapia génica y robótica, ¿sí? Con respecto a la terapia, al futuro de la terapia fetal, ya esbozamos algunas cosas, pero sabemos que cada vez va a ser más importante el tema de los trasplantes de células madre, aunque todavía hoy en día es más ciencia ficción que realidad. La terapia génica, que en esto más avance, más datos y quisiera hacer que lo lógico sería que se meta en la cirugía fetal, y la placenta artificial probablemente sea una respuesta que nos permita mover aún más el límite de la viabilidad hacia más temprano, e incluso en algunos casos que el feto termine su desarrollo y lo podamos tratar de forma más fácil en una placenta artificial. Y hablando de los omics son genomics, o sea, la genómica, es decir, el potencial o digamos, el patrimonio genético de un paciente, la transcriptómica, es decir, la expresión de esos genes, la proteómica, es decir, las proteínas que uno tiene en su cuerpo en cualquier momento dado, y los metabolómicos, que son todas las moléculas del metabolismo intermedio que no son proteínas, ¿sí? Y hasta hace no mucho uno hablaba de básicamente el genoma y digamos, el fenoma. ¿Qué es el fenoma? El fenoma es, digamos, la combinación de genoma, es decir, lo que uno trae, lo que Darwin hubiera dicho nature, y el exposoma es a los que uno se expone, ¿sí? Entonces, del intercambio de esas dos cosas va a surgir el fenoma, ¿sí? Y lo que ha pasado en los últimos años es que hemos tenido acceso cada vez más fácil al genoma, ¿sí? Y también a través de las imágenes, al anatoma, es decir, toda la información anatómica, el fisioma, es decir, todos los sensores que nos permiten tener información de cómo funciona nuestro cuerpo, y esto nos da esta visión macro del fenotipo, ¿sí? Y después tenemos la visión micro, que es no solo, dijimos, el genoma, el epigenoma, es decir, las modificaciones sobre el genoma, el proteoma, ya hablamos, ¿sí? El metaboloma, todos los metabolitos, y hay que agregarle algo más que es el microbioma, ¿sí? Todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, ¿sí? Esto nos da la visión micro, ¿sí? Y combinándola podemos tener esta especie de Google Maps, donde uno puede ir sumando como si fueran capas, ¿sí? De todas las informaciones que uno tiene sobre la persona, ¿sí? Y usar esa información para medicina personalizada. Desde cuando planeo tener un hijo, cuando tengo un hijo, cuando el bebé es un feto, cuando nació, cuando, digamos, durante la infancia y hasta la muerte, ¿sí? Y uno de los grandes desafíos en estos ha sido la predicción o la identificación de algunas enfermedades que todavía no podemos diagnosticar prenatalmente, ¿sí? O sea, cuando nosotros siempre que hacemos una ecografía morfológica detallada le tenemos que decir a la paciente que lamentablemente no podemos diagnosticar autismo, ¿sí? No podemos diagnosticar retraso mental, ¿sí? Podemos diagnosticar malformaciones, pero digamos, se ha avanzado en la integración de todos estos niveles de información, y fíjense cómo incluso con estudios del trofoblasto se está avanzando en poder saber cuáles serían familias con mayor riesgo de autismo, ¿sí? Entonces, cada vez más información en un mundo de big data, ¿sí? de información que nos abruma, ¿sí? De hecho, fíjense, es absolutamente inabarcable la información que generan nomás nuestras redes sociales. Fíjense la cantidad de tweets que hay cada 60 segundos, 98.000 tweets, ¿sí? Los cambios de estatus en Facebook, en fin, toda la cantidad de información que creamos,
que está creciendo exponencialmente, ¿sí? Y esto ha hecho que también crezca exponencialmente la demanda de ancho de banda, ¿sí? Esto, fíjense, comparemos cuando empezó Google a ahora que consumimos video a demandas, ¿sí? Y también estas mismas curvas exponenciales es lo que nos ha pasado como especie en cuanto a la tecnología. Fíjense cómo se ha acelerado la historia y las cosas que pasaban a veces cada 100 años, desde la imprenta, el telescopio, el motor a vapor, ahora tenemos tenemos inventos que cambian nuestra forma de vida todos los años, ¿sí? ¿Puede en esos datos cambiar la medicina? Bueno, se está empezando a meter en medicina todo esto del Big Data y a veces asusta un poco, pero se está usando, por ejemplo, para personalizar terapias en cáncer, ¿sí? Y la gran pregunta es, bueno, ¿quién va a ser capaz de procesar toda esta información? ¿Sí? Bueno, evidentemente van a ser, ahora sí, y ya están siendo computadoras, y el nivel de procesamiento, la capacidad de procesamiento ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, ¿sí? Y cada vez es más acelerado, ¿sí? Y esto ha hecho pensar a mucha gente y a algunos filósofos en que estamos camino hacia la singularidad, ¿sí? La singularidad es cuando, digamos, las computadoras superen la inteligencia humana, ¿sí? Y uno puede pensar, se puede reír un poquito de esto, ¿sí? Pero fíjense que, estamos pensando que eso va a pasar probablemente en las próximas décadas, ¿sí? El primero que me dio esto fue Ray Kurzweil, ¿sí? Que es un ingeniero de Google, ¿sí? Y Ray opina que, digamos, la singularidad es como el próximo paso en la evolución, ¿sí? Desde un universo inicialmente de RNA, después de DNA, después un universo celular, ¿sí? La inteligencia y la cultura, y después un salto desde lo biológico a lo digital, ¿sí? Y él piensa que esto podría ocurrir tan cerca como en el 2045, donde quizás algunos de nosotros estemos vivos, ¿sí? Y la singularidad uno se la puede... ¿De dónde sale ese nombre? Bueno, la singularidad es un término tomado prestado de la física. Básicamente la singularidad es cuando son los lugares del universo donde no funcionan las leyes de la física, como el Big Bang, por ejemplo, o un agujero negro. Pero en lo que estamos hablando de este tipo de singularidad es cómo van a cambiar las leyes de la humanidad o cómo va a cambiar la historia de la humanidad cuando tengamos una superinteligencia que nos supere, ¿sí? Y esto, bueno, se está acercando, ¿sí? Pareciera ser, o sea, si uno le pregunta a la gente, parece que va a ser en los próximos 50 años, y mucha gente se ha reído de esto y ha dicho, bueno, a ver, sí, si uno pone la inteligencia de la hormiga, la inteligencia del pájaro, la inteligencia de un chimpancé, la inteligencia de un humano tonto, la inteligencia de Einstein, ¿sí? Bueno, así es como vienen las computadoras a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces dice, mira, a ver, esto viene lineal, dentro de 1000 años vamos a tener una computadora realmente súper inteligente, ¿sí? Y qué tierno ese robot que hace algunos truquitos o gana el ajedrez. Pero como esto es una curva exponencial, cuando nos queramos acordar, quizás ya va a ser demasiado tarde y hay gente que se lo está lo está pensando en serio como un riesgo de un evento casi de extinción humana, ¿sí? Quizás podemos tener una especie de simbiosis con las máquinas y tener un transhumanismo, o quizás haya un posthumanismo y nos desplacen. Y no estamos hablando de Terminator, ¿sí? Estamos hablando de algo que realmente mucha gente se está planteando como algo tan significativo o tan peligroso como el cambio climático, ¿sí? Pero ojalá que lo que pase es esto, ¿sí? Ojalá que empecemos a trabajar en forma, digamos, mancomunada con las máquinas, ¿sí? Esto se está metiendo en la ecografía. Hoy en día en algunos ecógrafos la máquina puede medir la transferencia nucal, la máquina puede medir algunas partes de la biometría y uno tiene que supervisarlo, ¿sí? Pero fíjense lo que pasó específicamente con algunos juegos, ¿sí? Humanos, ¿sí? Esto, o sea, en el 97 Deep Blue le ganó al mejor campeón de ajedrez. En 2011 Watson, una computadora de IBM, ganó esta especie de Trivial Pursuit que es Jeopardy, y en 2016 DeepMind es el mejor jugador de Go, ¿sí? Que es un juego mucho más complejo, ¿sí?
Y todo esto se está metiendo en lo que se llama machine learning o aprendizaje automático, ¿sí? Y deep learning, que es que las máquinas ya uno no les tiene que enseñar, sino que aprenden solas. Uno les da información y son capaces de obtener, digamos, patrones de esa información, ¿sí? Y bueno, hay algunos de estos sistemas como AlphaZero que, digamos, por ejemplo, son capaces de abarcar tanta información que es absolutamente imposible competir con ellos. Y Watson, que es esta computadora que se usó para ganarles a los dos campeones de Jeopardy, después se convirtió en médico, ¿sí? ¿Y qué es Watson? Watson son 90 servidores de IBM, cada servidor tiene un procesador de 3.5 GHz de 8 núcleos, 16 terabytes de RAM y puede procesar 500 gigabytes por segundo, que es el equivalente a 1 millón de libros, ¿sí? Solo alrededor del 20% del conocimiento que usan los médicos, para comparar un poquito humano, al diagnosticar a los pacientes y decir, pero se va en evidencia. Se necesitarían al menos 160 horas de lectura por semana para mantenerse al día de los nuevos conocimientos médicos a medida que se publican, y mucho menos considerar su relevancia y aplicarla prácticamente. Watson tiene disponibles 600.000, y esto va creciendo, fuentes de evidencia médica, más de 2 millones de páginas de revistas médicas y una capacidad de buscar en 1,5 millones de historias clínicas, ¿sí? Entonces, si ustedes imagínense, en vez de tirar todas esas ecografías, esas resonancias, esas radiografías, se las ingresara a una computadora y le dijera, mira, ¿ves esto? Esto fue un cáncer de mama, esto fue tal cosa. O sea, y la computadora pudiera aprender a detectar algunos patrones sutiles que incluso nosotros no podríamos saber, esto, digamos, irremediablemente se va a convertir en el mejor médico. Y esto ya ocurrió, de hecho, acá, digamos, estos son noticias, y en el 2014, digamos, Watson dio un diagnóstico correcto de leucemia, en el cual los doctores todavía no sabían realmente qué era, o sea, había ido a todos los especialistas, y la capacidad de Watson para absorber esta información más rápida que cualquier humano debería, en teoría, solucionar la falla que tiene el actual modelo sanitario, que es que no hay suficientes superespecialistas o especialistas para la cantidad de gente que hay, ¿sí? Entonces, no sería raro que en el futuro cercano empecemos a convivir con máquinas, no sé si van a ser robots, ¿sí? Pero sí, esto se está metiendo, ¿sí? Entonces fíjense que van apareciendo noticias de cómo las computadoras empiezan cada vez a meterse más en los diagnósticos, ¿sí? La inteligencia artificial puede hacer que, por ejemplo, las resonancias se puedan hacer interpretar 10 veces más rápido, y quizás en estudios que no son tan usuario dependientes, incluso se puedan informar automáticamente, y eso nos puede preocupar con respecto a si nos vamos a quedar sin trabajo, ¿sí? La herramienta de Google, por ejemplo, de inteligencia artificial, puede identificar el cáncer de mama mejor que los mejores doctores, ¿sí? Y Google se alía con un jugador importante en el sistema de salud estadounidense para poder obtener todos esos datos, procesar todos esos datos y poder hacer predicciones de salud. Hace poquito pasó algo bastante interesante, que es que por primera vez un robot se presentó y pasó un examen de medicina, esto creo que fue en China, y lo aprobó, o sea que le dieron el título de médico. Y quizás esto también se meta en obstetricia, ¿sí? O sea, ya se está pensando en meter algunos robots que hagan como de partera, ¿sí? Y quizás empiecen a colaborar con el cuidado del embarazo, e incluso ayudarnos a operar, ¿sí? ¿Y cuándo entonces va a pasar esto? Fíjense, este es un estudio que básicamente hizo entrevistas en expertos en inteligencia artificial, y les preguntaron, bueno, ¿cuándo pensaban, en cuántos años desde el 2016 pensaban que iba a poder automatizarse todo el trabajo? Dijeron que para dentro de 125 años. ¿En qué año piensan, y acá están los intervalos de confianza, que las computadoras van a poder investigar por sí solas? Y cuando le preguntaron cuándo van a poder reemplazar a un cirujano, varios dijeron en 30 años. O sea que para aquellos de ustedes que tengan menos de 31 años, quizás
empiecen a tener que pelear el puesto de trabajo con algún robot. Así que buena suerte, humanos, ¿sí? Y para terminar vamos a ver entonces, bueno, cómo estas son algunas vidas de algunos de los, no voy a ahondar en esto, pero fíjense cómo todas estas personas están poniendo mucha plata en inteligencia artificial, y Elon Musk, que además de poner mucha plata sobre todo en cohetes, ya tiene una empresa que se llama Neuralink, que está investigando, ¿sí?, en animales una interfaz entre los procesadores y el cerebro, ¿sí? Y esto, bueno, a Elon Musk no le fue muy mal con eso. Así que veremos a ver para dónde va toda esta inteligencia artificial, y la vamos a ir viendo también a lo largo de este curso. Bueno, quizás algunos habrán dicho, bueno, un poquito de algunos divagues a lo largo de esta primera charla, pero creo que es interesante ver dónde estamos para poder interpretar muchas de las cosas que vienen en medicina fetal. Esto fue una charla introductoria, y mañana nos vamos a meter de lleno en los temas específicos, empezando por las trisomías, las monosomías, las poliploidías. Vamos a hablar primero de las enfermedades, su epidemiología, su clínica, y seguramente vamos a poder empezar a hablar de screening combinado. Yo creo que por ahí vamos a llegar hasta transfusión local, quizás si tenemos tiempo hasta screening químico. Después ahí nos vamos a tomar 2 semanas y vamos a avanzar con algunas cuestiones un poco más complejas del screening combinado, que tienen que ver con cómo calcular riesgo, los marcadores adicionales, cómo transmitir la información, y bueno, sobre todo las técnicas de diagnóstico invasivo y las técnicas nuevas de ADN fetal en sangre materna, y cómo también combinamos todo lo nuevo con lo más antiguo, y hacia dónde se está metiendo toda esta medicina molecular en el primer trimestre y en el cuidado del embarazo, ¿sí? Así que bueno, terminamos 15 minutos después de lo que deberíamos terminar. Entonces, esto es lo que viene a partir de mañana. Mañana a las 8 de la mañana nos vamos a encontrar. Les doy la bienvenida a todos. No sé si hoy me parece que de estos temas que fueron un poquito amplios, de que los vamos a revisitar en detalle, haya preguntas. Les voy a dejar mi email, ¿sí?, para que en caso de querer contactarme puedan hacerlo directamente, ¿sí? Es bastante fácil. Lo mismo si quisieran consultar a algún paciente o tengan alguna pregunta. Y nos vemos mañana a las 8 de la mañana para empezar de lleno con las enfermedades cromosómicas. Bueno, cuídense, descansen y hasta mañana.